¿Qué tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández y desde su programa Camino hacia la Perfección del Amor, le recordamos que hablar del camino hacia la perfección del amor es hablar del camino o los caminos que nos llevan a Dios, ya que dice San Juan que Dios es amor y sabemos que todo lo que procede de Dios es perfecto. Por eso en este programa siempre meditamos temas que nos van mostrando este camino que termina en Dios. Y hoy tenemos un invitado de lujo, al que saludamos ahora. Me refiero al padre Elías Morales, al que saludo. Buenos días, padre. Muy buenos días, ingeniero Benjamín. Pues bien, padre, el día de ayer estuvimos con el padre Casillas reflexionando sobre las armas que nos dice la Sagrada Escritura que tenemos para esa lucha espiritual, y veíamos cómo las armas para ganar la batalla espiritual nos dice San Pablo en su carta a los Efesios en el capítulo 6, versos 14 al 18, que dice: tenemos pues firmes ceñidos los lomos con la verdad y vestidos y calzados los pies con la prontitud del Evangelio de la paz, embrazad todas las ocasiones el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Recibid asimismo el yelmo de la salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando siempre con el Espíritu, con toda suerte con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora, esas fueron pues las defensas. Ahora me gustaría revisar las armas del ataque, padre. Una de las primeras armas que nosotros tenemos es, ante todo, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, como dice San Pablo. Por eso, en aquel texto de San Juan, Jesús es llevado por el Espíritu que había descendido sobre él en el Jordán, y va al desierto, y contra el tentador o contra el demonio maneja como espada la palabra de Dios, enseñándonos también a nosotros a usarla y a usarla bien. Y es que es una palabra tan clave que nuestro Señor utiliza, que el demonio se doblega ante la autoridad que tiene Jesucristo, y de esa manera el demonio se ve aniquilado. También el diablo suele blandir esta arma para engañarnos, pero esta arma se vuelve contra él y lo condena. Hay que tener presente que también el demonio sabe, conoce algunas partes, algunos textos de la palabra de Dios, y es cuando empieza él a manipular para darle otra interpretación. Y por eso Jesucristo, cuando concluye con las tentaciones, es fuerte, es una palabra que tiene autoridad, es una palabra que se rectifica el sentido pleno de esa arma. Por eso la palabra de Dios es realmente una espada de doble filo, viva, eficaz, cortante. Ella penetra hasta lo más hondo, hasta las honduras y médulas, escruta los sentimientos y pensamientos del corazón, y no hay para ella criatura invisible, como dice que el texto de Hebreos. Llega a decir que la palabra de Dios es la espada de doble filo que penetra carne, huesos y tuétano, y no hay quien la resista, en especial el demonio. Y además es que la palabra de Dios no es otra cosa sino la iluminación del Espíritu Santo, que mediante la Escritura llega a los hombres, y llegó por medio de Cristo a su plenitud. Y el demonio dice: ¿crees en Dios? Haces bien, porque también el demonio cree y tiembla. Y lo que sucede es que el demonio está impedido por no tener la fe, que es fruto del amor, para penetrar en los misterios que nos revela el propio Espíritu Santo, y eso le aterra. Pues para rechazar los ataques del demonio también es la recitación
meditada del credo donde estamos exhibiendo las verdades de fe, y al no poderlas accesar el demonio, horrorizado, se aleja, dicen, se va sintiendo en su soberbia que ha sido humillado al ver que un animal al que desprecia tanto, un animal racional que es el hombre, y que tiene características por su naturaleza humana abajo de las suyas. Él tiene, vamos siendo, perfecciones por su naturaleza angelical mayores que las del hombre, y al ver que él no puede penetrar esos misterios, que el hombre sí, por la iluminación del Espíritu Santo, huye, dicen, humillado y aterrado. Y fíjate que en algunos acontecimientos de oración de liberación es muy aconsejable utilizar o llevar a cabo la oración con los salmos. En una ocasión se cuenta una experiencia de un sacerdote que, realizando un exorcismo, el demonio no se quería salir. Y tan impresionante fue aquel acontecimiento que el demonio le dijo al sacerdote: no me voy a salir, y si sigues orando le voy a cortar los pulmones a esta chica y verás de verdad quién soy yo. El sacerdote, ante la impresión de ver cómo vomitaba sangre aquella adolescente, el demonio está empezando a debilitar la fe del sacerdote. Pasan algunos días, el sacerdote pide ayuda a algunas religiosas para orar, y estas religiosas, con los salmos, con la palabra de Dios, empiezan a cantar a distancia. No se encontraban en el mismo lugar donde estaba haciéndose la oración. Y el demonio le dice al sacerdote: dile a esas que se callen. Entonces el sacerdote tomó el teléfono, habló con una de ellas y le dijo: por favor, canten más fuerte, canten con mucha fe. Bueno. Y estaban haciendo alabanza a Dios con los salmos. Como la palabra de Dios, el demonio quedó doblegado y salió expulsado por el hecho de los salmos. La oración de alabanza es veneno letal que contra el demonio, y también la plegaria elevada en lenguas, que es el Espíritu Santo mismo el que está tomándote para interceder. Es el Paráclito, el otro abogado, el otro intercesor que ofreció Cristo, que era la promesa para todos. El Espíritu de la verdad, el Espíritu de la santidad y de la fortaleza. En una ocasión recuerdo el caso de una mujer que se empezó a orar por ella, y el Espíritu Santo regaló ese don de lenguas, y yo escuchaba cuando gritaba el demonio: cállense, están gritando, cállense. Le molestaba mucho ese don de lenguas, porque sentía él mismo que se estaba quemando, y decía el demonio: me están quemando, hagan el favor de callarse. No nos podemos callar. Y era una oración de alabanza y de súplica al Señor. La mujer quedó libre después de haber orado por ella, pero por esta gracia tan especial que el Espíritu Santo nos dio en ese momento. Y cómo a través de esto nosotros nos damos cuenta del poder de Dios. En este mundo sobrenatural, cuya puerta única es la fe amorosa, le está completamente cerrado al demonio. Por eso tiene con todo el demonio cierto conocimiento de Dios, y a pesar suyo cree en las verdades divinas que tanto le atormentan. Pero las leyes del mundo sobrenatural, que solo alcanza la experiencia, las operaciones de Dios en las almas, las relaciones espirituales del alma con Dios, constituyen para él un misterio impenetrable. Aún el demonio no conoce los designios de Dios, porque es una criatura limitada en ese sentido espiritual, y sin embargo Dios sigue obrando en el corazón del hombre como instrumento para liberar a otro hermano que se encuentra en opresión del demonio. Y además la profecía que nos ha sido regalada, nosotros sí tenemos la capacidad de aceptarla e interpretarla por la asistencia del Espíritu Santo y por el don de la fe, la que no tiene él. Y entonces esas verdades le quedan a él vedadas, y eso lo humilla todavía más, ¿verdad? Y lo extermina, porque si en una oración de exorcismo el ritual marca la profesión de la fe, el demonio se ve descubierto
ante el engaño y sobre todo el Espíritu Santo que va dando la pauta hacia dónde se va a caminar la oración, está penetrando el corazón del hombre primero para iluminarlo al sacerdote, para iluminar el camino de la oración. Una vez que el sacerdote se ve iluminado por esa presencia del Espíritu Santo, empieza Dios a obrar en la oración y el demonio se ve descubierto. Se ve descubierto y no tiene ningún arma. Cuando el sacerdote no se ora por él en aquel momento del exorcismo, liberación, se ve como un bloqueo. Por eso a veces sucede de que no en la primera oración sale el demonio, sino hay que hacer más discernimiento, un poco más de oración y empieza a caminar con más fuerza ese momento de liberación. Es evidente que en cada oración de liberación se ve la presencia del Espíritu Santo encauzando el tipo de plegaria que se debe hacer y también el discernimiento, porque es el Espíritu el que va iluminando por dónde y qué clase de aflicción tiene la persona. Entonces, qué bien lo dice, Padre, ahí cómo se puede ocultar ante la mirada de Dios, que es Dios mismo por su Santo Espíritu, el que ilumina al exorcista, acaso a su equipo, en el momento del discernimiento y de la plegaria. Y sí, porque esa es la fuerza dinámica de Dios Espíritu Santo en aquellos momentos para caminar con rectitud y no equivocarnos en ese momento de orar por el hermano que se encuentra afectado. Es necesario continuamente pedir este don tan especial que es la presencia de Dios Espíritu Santo, no nada más en una plegaria de liberación, sino en todos los momentos de nuestra vida para poder caminar según la voluntad de Dios. Por otro lado, cuando suceden casos como el de la religiosa afectada en sus pulmones, que vomitaba sangre, se sabe por el dicho de exorcistas, el padre Gabriel Amor, el padre Cándido Amatini, pues el propio Emanuel Milingo, tan controversial, ¿verdad?, pero tan humano, sí, y que nos dejó ver también la caridad de la Iglesia y el peligro del demonio atacando a gentes como él que ya había experimentado el poder del maligno, cómo cae en una de las redes, o sea, tiene muchos caminos el demonio para atacar, ¿verdad? Pero como exorcista deja muchas enseñanzas y dicen ellos que cuando el demonio se siente que está a punto de ser expulsado, entonces hace sentir a veces a la persona el malestar que él mismo está sintiendo para que ahí desista de que le sigan haciendo la oración. Y sobre todo para debilitar la fe de aquel ministro y no dejarlo concluir y verse frustrado ante una situación como esa. En otro texto de el Apocalipsis nos presenta a Jesús con la espada con 2 filos que sale de su boca y es la palabra. Por eso dice el texto, de su boca sale una espada aguda de 2 filos para herir con ella a los paganos. Y más pagano que el demonio, yo pienso que no podemos encontrar otra persona como esas o un ser como esos. Dice Isaías, el siervo de Yahvé, dice, con el soplo de sus labios matará al malvado. Como la misma palabra de Dios le penetra al demonio para aniquilarlo. Y el libro de la sabiduría nos presenta la palabra omnipotente que como implacable guerrero saltó en medio de una tierra condenada al exterminio, empuñando como afilada espada tu decreto irrevocable. Se detuvo y sembró la muerte por doquier, y tocaba el cielo mientras pisaba la tierra, nos dice ese texto de sabiduría. Pero Jesús sigue matando al dragón con la palabra de su boca y llevando al exterminio a su campo cuando nosotros la usamos en la lucha espiritual. Durante la liberación, cuando el demonio se deja ver, usamos esta palabra del Señor, quien lo destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida. Por eso la experiencia nos enseña que entre las palabras, las más eficaces, las más fuertes, las que tienen más poder,
son aquellas pronunciadas por Jesús en los discursos del Evangelio. Parece que el demonio advierte la presencia del Señor en el sonido de sus palabras. En una ocasión también se fue haciendo la experiencia, pidiéndole al Espíritu Santo por dónde caminar, y elegimos un texto donde se hace un momento de oración, en aquel texto de San Juan: yo te bendigo, Padre, del Señor del cielo y de la tierra, y etcétera. Empezamos a orar con ese texto y el demonio empezó a gritar de una manera tan espantosa como diciendo: eso no lo vuelvas a pronunciar. Es los mismos labios de Jesucristo, es la misma palabra de Jesucristo que se da en aquel momento de oración. Por eso esa fuerza del Evangelio ante el demonio lo aniquila. Y es que estaba diciendo aquello, la confirmación, y no se perdió ninguno de los que me diste, sino el hijo de perdición. Entonces estaba diciendo: a estos tú no tienes prevalencia sobre ellos, porque me fueron dados por mi Padre y yo los custodio. Por eso esa plegaria es muy usual, ya que lo toca usted, Padre. A los diferentes exorcistas he acompañado durante mi vida como a 11 de ellos, y siempre me ha tocado ver que se echa mano a este texto y la eficacia del texto. Así es, por eso la otra parte, decíamos que la palabra de Dios es una de las armas. Ahora, uniendo esta arma con otra que se llama la plegaria hecha, incesantemente y vigilando. Por eso este texto inspira en el corazón del sacerdote y en los fieles la intensidad de la oración. Es siempre bello recordar el episodio de Moisés que ruega en el monte mientras en el valle arrecia la batalla contra Amalek, quien parece ser símbolo del diablo. Yahvé está en guerra, dice aquel texto, con Amalek de generación en generación. Cuando Moisés alzaba las manos, Israel era más fuerte, pero cuando las dejaba caer, era más fuerte Amalek, ya que Moisés sentía pesar esas manos por el cansancio, por eso las bajaba. Y es que es curioso cómo un signo exterior ayudó en aquel momento a este pueblo encontrándose en combate. Por eso la colocaron debajo de él y él se sentó mientras Aarón y Hur, uno de un lado y otro de otro, sostenían las manos de este hombre. Y así sus manos permanecieron inmovibles hasta que se puso el sol. Josué, dice otro texto del Éxodo, derrotó a Amalek y su pueblo y pasó por la espada a su pueblo. Por eso este episodio, ante todo, subraya la importancia de la plegaria en la lucha contra el enemigo, su eficacia cuando es incesante y la fuerza de la intercesión. Aquí cabe que por eso el sacerdote, antes de la liberación, tiene que vivir y tiene que estar en gracia y en oración, y deberá ser humilde, sencillo, y con esa sencillez y humildad, aún Dios va inspirando en el corazón del sacerdote la postura que tiene que tomar en súplica, o de pie, o hincado, o con las manos hacia arriba, o simplemente empezar un canto que Dios va dando en ese momento también para la liberación. Es necesaria ante todo la docilidad de parte de nosotros en ese momento de oración tan fuerte cuando se va a expulsar al enemigo. Y qué importante también lo que está diciendo ahí ese texto de la Escritura, de que la perseverancia, la paciencia, vieron que cuando bajaba los brazos Moisés, prevalecían los amalecitas y perdía Josué. Si bien es cierto que hacía falta la acción y la oración, terminó venciendo la oración de Moisés más que las armas de Josué, pero ahí le detuvieron los brazos en alto a Moisés para que surgiera adelante. Sí, en una ocasión me recuerdo que fui a bendecir una casa, eso era la idea. Nunca me dijeron que había una persona que estaba infestada y empecé a hacer la oración de la casa cuando de repente se manifestó en una de las personas que estaban ahí. Empecé la oración de casa y sentí pues que aquella persona ya andaba muy mal con la oración de la protección y preferí atar y amordazar al demonio y después continuar con la oración a San Miguel Arcángel. Una vez que terminé con la bendición de la casa,
empecé a orar por aquella persona. Y curiosamente yo tenía prisa porque tenía otra cosa que hacer enseguida, mi tiempo estaba algo limitado, y observé el reloj de reojo y me dijo el demonio, ya vete, tienes prisa y no vas a poder conmigo, vete. Si tienes prisa, vete. Eso me hizo decir, bueno, primero está este hermano, este hijo de Dios, vamos a orar por él para liberarlo. Y después de 1 hora de oración por él, el demonio empezó a decir, ya ves, porque estás limitado al tiempo, por eso no me sacas. Y le pedí a la señora que quitara el reloj de la sala, me quité mi reloj y empecé a hacer una oración a la Virgen pidiéndole que ella se fuera encargando del tiempo en ese momento de oración. Cuando empecé a orar el rosario, el demonio empezó a gritar, y en voz baja, no lo estaba rezando yo para que me contestara alguien. El demonio empezó a sacudir al muchacho, a esta persona, y lo dejó libre. Como también el demonio sabe nuestra limitación en el tiempo. Me recuerdo en una ocasión, iban a hacer una comunidad del Padre Jesús Ceja, su voto de iniciación ahí en el expiatorio, y resulta que estábamos atendiendo un caso muy fuerte de opresión, y total, decía el Padre Ceja, se nos está yendo el tiempo, tenemos que irnos. Lo decía en voz alta, pues el otro feliz, nos maldijo, nos retó y decía, échenme el agua aquí en la boca, y abría la boca. Sabía que aunque sufría terriblemente era cosa de tiempo. Sí. Y prevaleció, nos tuvimos que ir. Entonces iba mortificado en el camino el Padre Ceja y decía, nos está diciendo el Señor que nos hace falta más ayuno y oración. ¿Cómo es que pudo prevalecer? Le dije, no, yo tengo otro punto de vista y se lo voy a dar. Es que él sabía que era cosa de tiempo. Lo veía tan urgido y nos veía tan urgidos porque teníamos que estar con las religiosas, que se propuso aguantar a costa de lo que fuera. Cítela mañana y va a ver cómo otro gallo le va a cantar. Y efectivamente, con el tiempo necesario, no le quedó más remedio para la gloria de Dios que salir de la persona. Y también en algunos acontecimientos sucede que el demonio conoce el día también que se programa. En una situación de una liberación también programamos el día y la hora, pues no se llegó ni el día ni la hora, porque ambas partes nos pasaron miles de cosas. Yo me llené de ocupaciones, más bien hubo ocupaciones que estaban fuera de mi alcance y tuve que cubrir por necesidad a otro compañero, y también esta familia se vio limitada para poder traer a la persona que estaba dañada. Como también, si nosotros en algunas ocasiones el caso es muy fuerte y lo programamos, el demonio pone cientos de obstáculos para que no se lleve a cabo la liberación de aquella persona. ¿Por qué es importante entonces que tanto el exorcista como las gentes que van a ser liberadas se mantengan en una oración constante? Y sobre todo en el ayuno, porque eso ayuda a fortalecer al ministro, se fortalece la persona que va a quedar libre, y el demonio se ve ya acorralado para esperar la palabra en el nombre de Jesucristo, sal expulsado de esta persona. Y con eso Jesucristo ya obró plenamente en el corazón de aquel que se encontraba oprimido. Bien, pues, por eso quisiera terminarte sí, de decir alguna cosa a propósito de la constancia en la oración. Este texto que te señalaba de Moisés subraya la importancia de la plegaria en la lucha contra el demonio, su eficacia cuando es incesante y la fuerza de la intercesión. Y el detalle de la piedra, como dice aquel texto, sobre la cual se sienta Moisés, nos remite a Cristo, quien en las Escrituras es presentado como una piedra. Él es la piedra sobre la cual duerme Jacob, y durmiendo ve la visión de Dios y lo consagra echándole aceite. Esta piedra será casa de Dios. Él es la piedra de la que brota el agua en el desierto, la piedra que siempre acompañó a Israel en su camino. Y por último, todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Qué hermosos símbolos. Sentado sobre la roca, y la roca que emanó agua para alimentar
y saciar de sed, la sed de los judíos. Pues efectivamente no es por virtud propia, sino porque está sentado en la roca que es Cristo, como actúa el poder liberador del exorcista, ¿verdad? Sí, por eso lo importante es entrar en la plegaria de Jesús para que sea siempre Él quien ruega por nosotros como jefe y sea Él como sacerdote el que intercede ante el Padre para la liberación. Entonces será plegaria eficaz con fuerza. Existe además también una plegaria hecha en el Espíritu. El Espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad porque ni siquiera sabemos qué es lo que conviene pedir, pero el Espíritu mismo intercede con insistencia por nosotros, con gemidos inenarrables, y aquel que escruta los corazones sabe cuáles son los deseos del Espíritu, porque Él intercede por los creyentes según los designios de Dios. Por eso la experiencia nos enseña que los demonios son muy sensibles a la plegaria en lenguas, lo que te decía, lo que comentábamos hace rato, y durante una liberación, cuando algunos demonios habían salido pero otros resistían de una manera muy tenaz, solicitamos en algunas ocasiones la oración a las comunidades, y especialmente aquellas comunidades que están en oración perpetua, como son las adoratrices. Eso espero que sean adoratrices perpetuas, porque ya uno va al centro y se encuentra cada religiosa que dice uno, ¿serás perpetua o serás de la calle, hermana? Pero sin embargo, la oración es eficaz a quien está en aquel grupo de oración. Aún en el grupo de los laicos, hay laicos que dedican cierto tiempo a la oración con el Santísimo, y eso ayuda mucho a fortalecer, a expulsar, a apoyar al sacerdote. Por eso, cuando alguien Dios le ha regalado un carisma en lenguas o algún otro de discernimiento, el sacerdote es ayudado por esos carismas. Aún también hay sacerdotes que tienen carismas dentro del aspecto de la liberación, y el Señor va obrando de una manera sencilla, callada, y con 2, 3 palabras. El Señor es bien, muy curioso en ese sentido, no necesita de decir frases larguísimas para poder manifestarse en ese momento de la plegaria. Basta una palabra, basta un rayo de luz y lo dice. Por ejemplo, el decir opresión, obsesiones, sexualidad, alguna atadura, fetiches, etcétera. Entonces ya el Señor va dando las pistas dentro de la oración para que nosotros oremos con mucha fe y con mucha constancia sobre aquella persona que se encuentra dañada. Y cuanta más resistencia ofrece el maligno, tanto más debemos insistir con la plegaria. Hemos experimentado también que la plegaria de alabanza es el más fuerte de los conjuros, y sobre todo los cantos con los salmos. Yo lo digo de experiencia. Un salmo cantado es una manera que va dando fuerza a la misma oración. Bien, otro elemento que es necesario, un arma contra el demonio, será lo que ya hablamos alguna ocasión, nuestros aliados, que son los ángeles. Y hemos insinuado... Perdón, a este propósito, han llamado en otros programas que tengo a esta misma hora, y la solicitud era que luego a ver si hablábamos sobre más de los ángeles. Muy bien. Entonces, pues qué bueno que toca, aunque sea de forma breve por el tiempo que nos queda, y luego podemos preparar un tema sobre ellos para que la gente conozca más. Así ¿verdad? Es. Sí, por eso te decía, los ángeles vienen en ayuda de nosotros para poder luchar contra los otros ángeles, que son ángeles rebeldes, ángeles caídos. Aquí hablaremos pues más profundamente, porque es un gran consuelo saber que en la lucha contra las fuerzas de las tinieblas tenemos potentes aliados que Dios ha puesto a nuestro lado para que cuiden de nosotros. Es sintomático que al lado de Jesús, tentado por el diablo en el desierto, encontremos a los ángeles que lo sirven. Y al lado de Jesús en Getsemaní, donde el diablo, que se había alejado de él hasta un tiempo oportuno, regresa a tentarlo, encontramos al ángel de la consolación, en aquel texto de San Lucas en el capítulo 22. La vida de Jesús está perfumada por la presencia de los ángeles, comenzando por la Anunciación
y también la hagiografía cristiana está constelada de ángeles. Lástima que hoy la angelología no acoge de mucha simpatía entre los teólogos y que muchos la hayan eliminado de sus enseñanzas. Hasta el mismo catecismo holandés, y lástima también que muchos cristianos ignoren la presencia de los ángeles en su vida y no reverencian a aquellos que Dios ha enviado para custodios en el camino y hacernos entrar en el lugar que ha preparado. Por eso este término de ángel, ya lo hemos hablado, en la Biblia traduce el griego ángelos y en hebreo malak, que significan mensajero, e indican más el cometido de su naturaleza, ¿verdad? Por eso en otro momento vamos a hablar más profundamente de lo que en realidad el ángel es. Por eso tenemos que pedir siempre la ayuda y sobre todo el auxilio de estos amigos de Dios, que son también nuestros colaboradores. Los ángeles plasman la voluntad de Dios y la ejecutan con rapidez. Y cuando nosotros les solicitamos ayuda, siempre están dispuestos en auxiliarnos, y son miriadas, esto es, miles de millones de seres dispuestos a ayudarnos. Le decía yo en una ocasión, en una bienvenida que le di al señor cardenal, ahí don Juan Sandoval Íñiguez, ahí en Santa María el Pueblito, pues le recordaba a propósito de los detractores que últimamente han surgido por todos lados, buscando pues lesionar su imagen. Le decía, señor, yo le quiero recordar que fueron más los ángeles leales al Señor que los desleales. O sea, dice la Escritura que la tercera parte de las estrellas del cielo se fue en pos de Satanás. Luego, 2/3 partes quedó unida al Señor. Son más los que sirven al Señor y los que nos apoyan. Por eso no hay que tener miedo. Además, cada ángel unido al Señor vale más que todos los caídos. Así es. Padre, pues se nos está arrimando el tiempo. Yo quisiera empezar a revisar preguntas que a veces engloban muchas otras inquietudes de la gente que nos escucha, y de esta manera les ayudamos. Bien. Dice la señora Alicia Becerra del Infonavit, La Soledad, pregunta al padre que por qué cuando reza el rosario, su esposa y su hija discuten qué hacer con esto, porque también cuando van a misa se enoja su hija y discuten. Hay que pedirle mucho a la presencia del Espíritu Santo que envíe la concordia y sobre todo que vaya dando las luces y las pautas para descubrir la situación del enojo. Muchas veces son simplemente cuestiones de indiferencia, pero algunas veces son perturbados para que no acercarse a Dios y hacerse más fríos, más tibios, más indiferentes. Es necesario decirle al Espíritu Santo en la oración después del rosario, pedir por su nombre a ellas, en cada una de ellas, esa gracia, la concordia. Muy bien. Jorge Luis López pregunta que si es buena la bendición de campanitas que hacen las madres dominicas cada año y que sirven para alejar al chamuco, así dice. Bueno, no tanto es la bendición de las campanitas, sino se bendice una campana o se exorciza una campana en un ritual antiguo para poder ahuyentar al demonio con el sonido de aquella campana. No es malo, simplemente nada más que no sea ni un talismán, ni un objeto, ni confiere en una criatura, porque tiene poder más, lo decía hace rato, la palabra de Dios, los sacramentos, la Eucaristía. Ese es un signo, lo podemos utilizar, no es malo. Y es que es sorprendente, yo cuando oí por primera vez cómo ungían y bendecían una campana, vi que tiene un auténtico exorcismo. Así es. Para que al sonido se aleje el demonio. Y las personas abran el corazón. Por eso la campana tiene ese significado de decir, te recuerdo tu obligación, el sonido, cada vez que se suena. Y dice que es la misma voz de Dios, ¿verdad? Así el sonido de ella. La campana es la voz de Dios. Así nosotros nos decían también en el seminario. Y es que en el seminario menor siempre se utilizó la campana, casi nunca hubo un timbre. Verónica de la Cruz de Atoyac, Jalisco, mandamos un saludo hasta Atoyac. Dice, su hermano tiene muchos problemas y en su desesperación
acudió a que le leyeran las cartas y en la segunda cita le pidieron una camisa de él y $1,000. Ándale. No tuvo los $1,000 y dejó la camisa y ahora está preocupada. Ya le dije que se confiese, pero dice que le dé tiempo. Yo le digo que ya no hay tiempo. ¿Cómo puedo ayudarle? Lo que se debe hacer es aquí tener la intención de destruir el efecto que pudieran hacer con la camisa, con la oración, con una plegaria de súplica. Eso lo puede ya solicitar en cualquier misa a un sacerdote de liberación, porque si va con otros va a decir que está media loca. Nosotros que conocemos los efectos que tiene una prenda de una persona, podemos nosotros ayudarte. Cuenta con esa oración desde aquí al finalizar el programa. Qué bueno, qué bendición. La señora Hernández de Tonalá dice que tiene un familiar que se dedica a brujerías y que tiene un hermano mal. A lo mejor piensan que le hizo algún daño. Sí. Se tiene que orar para discernir sobre el hermano, y cuando una familia tiene otro familiar que se dedica a esto, es necesario mantenerse en la comunión, en la oración y dedicar un tiempo oportuno para el ayuno, orar y por su conversión. En un anónimo de la Colonia Santa Teresita me comentan que un muchacho recibió una estatua de un brujo en actitud de adoración y su hijo no quiere que lo tiren, pero la señora no sabe cómo deshacerse de la estatua. ¿Qué se puede hacer? Pues ante todo nada más conjurar aquella estatua. Ahora también hay que tener otro criterio. Muchas veces son esculturas que representan toda una cultura de un X lugar. No hay que también sugestionarse por algo que no le podemos dar valor. Cuando se conjura aquello, se puede conservar como un objeto, como un adorno, ¿verdad? Muchas veces vamos al otro extremo y sucede que nos autosugestionamos y vienen después más consecuencias. Bien, pues entonces no se lo podría conjurar ahorita. Sí, lo vamos a hacer al final en la oración que hacemos de entrega, lo hacemos por ustedes, entonces, por la señora Santa para Teresita. que quede aliviada y sepa que ya va a quedar para la gloria de Dios sin efecto ese fetiche. Así es. Y pues padre, estamos llegando ya al final del programa. Su mensaje final se nos fue como agua programa. Así es. Pues que la palabra de Dios siga siendo para nosotros lámpara en nuestra vida, que fortalezca nuestra espiritualidad y sobre todo que ilumine nuestras mentes el Espíritu de Dios para alcanzar la santidad. Que todos aquellos que nos escuchan, el Señor les conceda esta gracia tan especial con sus 7 dones, renovar estos 7 dones del Espíritu de Dios para poder descubrir esa presencia, no del enemigo, sino de santificar con nuestra oración al mundo en el que nos encontramos. Bien, pues aquí hay otra pregunta de última hora. Lourdes de Tonalá pregunta: antes de nacer yo fui una hija no deseada y tuve mucho resentimiento y me enfermé. Bien, ¿a qué podemos hacer contigo? Te vamos a invitar a cualquiera de las misas de sanación para pedirle al Señor tu sanación interior. Pero también después sería interesante platicar contigo para sanar esas heridas psicológicas que hay, y si es necesidad después sanamente un buen psicólogo y superar esto, ¿verdad? Hay que tener presente que si no nos desearon nuestros padres, pero sí Dios. Dice un texto: te llevo tatuado en mi mano, aunque tu padre y tu madre me olvidasen, yo no me olvido de ti. Bien, pues entonces llegamos al final del programa. Agradecemos como diario al Señor el don de la vida, a ustedes de habernos sintonizado, por habernos sintonizado, y ánimo, recuerden la palabra de Cristo, no tengan miedo, yo ya vine y vencí, únanse al fuerte.